Listo, ya estamos aquí. Ahora sí, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén todos muy bien. Excelente noche para todos y esperemos que se conecten. La semana pasada tuvimos que hacer unos cambios ahí de último momento, pero ya estamos aquí muy contentas de tener la oportunidad de platicar en esta ocasión con la doctora Talia Beckman, ¿verdad? Talia, así se pronuncia. Beckman, como quieras pronunciar. Beckman, como los cuates le quieran decir, está perfecto. Y yo espero que se conecten muchas musas porque justo, fíjate que hubo varias que me han estado escribiendo de temas de que tienen mutaciones y demás. Ahorita ya lo compartí en otros grupos. Y bueno, pues vamos a esperar tantito a que se conecten. Y mientras, Marlit, ¿cómo estás, amiga? Sí puedes hablar, aunque vengas en el carro, nada más no te distraigas demasiado. No, estoy estacionada. Es que me quedé aquí varada, pero estoy estacionada. No, pues qué gusto que estés con nosotros, Talia, en este espacio que nos abre la comunidad de musas, donde tratamos pues de resolver algunos temas que surgen de dudas y de pues ya sabes, la típica es que si me tocó la herencia, que si el cáncer siempre es porque ya lo traía yo. Cuesta mucho trabajo luego explicar pues esta parte de que no, y cuando sí, y como el espacio está abierto para, pues ahora sí que para las personas de la comunidad en general, o sea que pueden ser profesionales de la salud o comunidad en general, pues siempre es importante poder contar con personas como tú que nos puedan apoyar para estar más claras en cómo tomar decisiones. Que muchas gracias. No, al contrario, pues yo les agradezco muchísimo. Saben que le tengo muchísimo cariño a la comunidad, ¿no? Musas desde siempre, ¿no? Y siempre cuando se pueda apoyar. Y pues ojalá que hoy les sirva. Hoy se vale preguntar lo que quieran, lo que nos estén escuchando. Intentaremos resolver sus dudas lo mejor posible y si no nos dicen y lo explicamos diferente, ¿no? Porque sí es un tema que, bueno, que a mí me apasiona mucho, ¿no? En esta parte de cómo ayudar, porque siempre el cáncer siempre va a afectar a la familia, ¿no? Y lo sabe toda mujer que ha tenido cáncer, porque siempre va a afectar de una manera directa o indirecta a toda la familia. El cáncer lo vive toda la familia, pero no siempre es hereditario. Entonces ahorita platicaremos cuándo sí y cuándo no, y qué hago si sí es hereditario y qué hago si no es hereditario. Pues buenísimo, pues te decía, ojalá que se conecten muchas personas, pero pues mientras empecemos a platicar, yo la verdad es que siempre es un lujo platicar contigo, Talia, ya sea que creo que hicimos un live, ya tiene hace como 4 o 5 años también aquí a través de Comunidad Musas, y después me ha tocado verte en algunas presentaciones, en congresos que nos invitan, sobre todo en octubre, y yo siempre aprendo muchas cosas y me quedo, la mayoría de las veces me quedo bastante tranquila, ¿no? Porque justo una de mis preguntas mías, ¿no? De manera muy particular, pues siempre era, oye, a ver, yo sí traigo una carga genética importante, sí tengo mutación de BRCA1, y bueno, pues mis hijos y demás, la verdad es que ya lo vivo con nada más con el conocimiento, pero sin miedo, pero sí me doy cuenta de muchas personas que sin saber siquiera si tienen sin saber siquiera si tienen una historia en la familia, ya tienen miedo. Obviamente mujeres, muchas de nuestras musas que ya han tenido cáncer, pues tienen miedo de heredarlo a sus familiares. Y muy recientemente me escribió una chica que fue a hacerse el estudio de EVA ya en el INMEGEN, a decirme, oye, fíjate que mi hija salió con mutación de BRCA1, y me dijo, ella no lo sabe, no sé cómo decírselo, me dijo que no quería ni saber porque pues ya, para ella es una sentencia de que va a tener cáncer. Entonces dije, bueno, no, hay mucho que informar al respecto, mucho que bien informar al respecto, y pues para eso solamente nuestra querida Talia, para que todo el mundo esté más tranquila. Entonces, mientras no tengamos preguntas, ¿cómo ves si tú vas avanzando? Y a lo mejor te va haciendo ahí algunas preguntas, y a ver si mientras las chicas se van conectando para retroalimentar mucho esta presentación del día de hoy tan importante. Sí, les voy platicando. Primero, antes de empezar, quisiera decirles que siempre se vale no saber, ¿no? Siempre decimos que también existe el derecho a no saber. Se vale el derecho a decidir, no decidir. Lo único que no se vale en cáncer y en la vida es que el miedo decida por nosotros, ¿no? Y la manera, o sea, siempre nosotros tenemos derecho a decidir lo que queramos,
siempre y cuando el miedo no decida por nosotros, ¿no? Y la manera de que el miedo no esté decidiendo es con conocimiento. Entonces, pues esa es la parte importante, ¿no? De saber, y de ahí yo decido y no dejo que mis emociones decidan por mí, ¿no? Entonces, y con este antecedente, pues van a explicarles un poquito de explicar esto de es genético, es hereditario, ¿qué es, no? Entonces, primero hay que entender un poquitito de genética, no los voy a asustar mucho, les prometo, vamos rápido, pero es padrísimo, es que tenemos que pensar que nuestros genes, escuchamos hoy en día hablar del DNA, de los genes y todo esto, tenemos que pensar que nuestro genoma, nuestros genes, son libros de cocina para hacer proteínas. Y las proteínas es lo que somos, ¿no? Entonces vamos a tener receta para cada una de las proteínas, hay proteínas para pues, las hormonas, hay libro de cocina para el color de pelo, hay libro de cocina para las características físicas, las características metabólicas, para las partes del cuerpo, hay un libro para hacer el hígado, ¿no? Entonces vamos a tener muchos genes, cada uno de estos libros son genes. Y estos genes, como buena receta, pues de repente pueden tener errores. Y cuando tienen errores o faltas de ortografía, ¿no? Justo, a veces no van a tener ningún efecto, y eso es lo que llamamos simplemente variantes génicas, pero a veces pueden tener un error terrible en esta receta que ya no deja que la proteína quede o haga su función como debe, y entonces esto es lo que llamamos mutaciones o variantes génicas patológicas, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que entender. Y el cáncer siempre va a tener estas alteraciones génicas, no siempre heredadas. Vámonos a decir, ¿cómo que siempre, pero no? Entonces, porque una cosa va a ser lo que suceda en el tumor y otra cosa va a ser con lo que nacemos. Cuando nacemos con una falta de ortografía, con un error, con una mutación, entonces sí puede ser que sea heredado, ¿no? Que lo herede de mis papás o de mi mamá o de mi papá, porque ojo, también se puede, luego creemos que solo se hereda del lado materno y no es cierto, ¿no? Tanto mamá como papá pueden heredarlo y yo lo puedo heredar a su vez. Pero lo que sucede a nivel del tumor, y muchos estudios hoy en día genéticos lo que estudian es el tumor, ahí es donde justo la doctora Marlita es experta. Entonces, hay estudios donde se hacen estudios genéticos en el tumor para saber qué tratamiento le doy al tumor, ¿no? Pero esto, entonces, siempre cuando hay un cáncer va a tener alteraciones genéticas, estas faltas de ortografía, pero lo importante es si están en todos mis genes o nada más en el tumor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la mayor parte de las personas, casi el 70-80%, no van a tener mutaciones desde que nacen, no van a tener un síndrome de cáncer hereditario. Cuando tenemos esta mutación, este error, esta falta de ortografía, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aumente nuestro riesgo de cáncer. Pero bien lo decías, el que aumente mi riesgo no quiere decir que me va a dar cáncer. Entonces, en realidad el cáncer como tal no se está heredando. Lo que siempre se van a heredar son los genes y todos tenemos los mismos genes. O sea, aquí lo importante es me están heredando o no esta falta de ortografía. Y esta falta de ortografía aumenta mi riesgo, pero no quiere decir que es una anestesia que seguro me va a dar cáncer. ¿Qué tanto? Depende del gen. Hay genes que nos pueden aumentar mucho el riesgo, hay genes que no tanto, y dependiendo del gen, hay medidas que se pueden utilizar para disminuir los riesgos, pero son opciones. ¿Y qué opciones hay? Pues lo iremos platicando según las preguntas, pero finalmente tú lo conoces muy bien, Mónica, son opciones donde nadie tiene que hacer nada obligatorio y no hay una respuesta correcta e incorrecta. Entonces, el saber que es hereditario solo me da opciones de qué hacer para prevenir y disminuir riesgos, pero no me obliga a hacer nada en el proceso, ¿no? Y eso también es muy importante porque entonces, y tampoco puedo obligar yo a nadie a hacer nada en el proceso, ¿no? Entonces, esta mujer que decía, le tengo que decir a mi hija, pues no, si tu hija no quiere saber, tiene derecho a no saber, ¿no? De hecho, ni siquiera deberían haber hecho la prueba desde un inicio, ¿no? Y si alguien no se quiere hacer la prueba, tiene derecho a no hacerse la prueba. Y si alguien quiere solo, o sea, hay muchas opciones. Cada quien va a tener su camino y sus tiempos también, ¿no? Hay tiempos para decidir en qué momento quiero tomar mis acciones y tampoco está mal decidir en qué momento quiero tomar mis acciones. Claro, de hecho, ahorita que comentas eso, cuando a mí, yo le pregunto, ¿no? En el INMEGEN, si era conveniente ya practicarle la prueba a mis hijos varones, que de 20 y tantos años, como de 20 años, tenía 21, como 18 y 22, una cosa así. Me dicen, no, o sea, es muy temprano, o sea, como para hacérsela, o sea, no habría como ninguna necesidad, o sea, pues hagámoselas más adelante, a lo mejor sí, pero ¿para qué? Y entonces el otro día y de hecho me dijeron, ni siquiera, o sea,
no se practica la prueba en menores de edad. Y el otro día me llamó la atención una señora que vino y me dijo, no, es que a mí me urgía saber, y yo pagué la prueba y mi hija tiene 13 años y ya se la mandé a hacer. Y dije, wow, o sea, pero qué, o sea, estamos malinterpretando qué es la prueba, ¿no? ¿Por qué le urge saber? ¿Por qué tiene esa ansiedad por saber qué? Entonces, y sí, o sea, ¿se lo deberían de hacer a los niños? Mira, la respuesta es que las pruebas genéticas se hacen cuando hay una acción que podemos hacer con la prueba genética, ¿no? Entonces, la mayoría de los síndromes de cáncer hereditario no afectan a niños, no aumenta el riesgo de cáncer infantil, la mayoría. Entonces, un BRCA1, un BRCA2, es lo que más vamos a hablar el día de hoy, que para los que no, simplemente son el nombre de 2 genes, que son los genes más frecuentemente mutados en cáncer de mama, ¿no? Entonces, es de lo que más hablaremos hoy, aunque no son los únicos. Pero sabemos que estos genes no aumentan el riesgo de cáncer infantil. Entonces, hacer una prueba en niños, lo único que hace es, hace muchas cosas, pero ahí sí diría yo muchas cosas no éticas y no adecuadas, ¿no? Uno, vuelve locos a los papás, ¿no? Porque entonces yo sé que a mi hijo en algún momento tiene aumentado el riesgo de cáncer, pero ese riesgo empieza a 25, 30, 35 años, ¿no? Entonces, saberlo a los 13 años me va a volver que yo trate diferente, quieras o no, a esa niña desde los 13 hasta los 25. Y que tal vez, o sea, queramos o no, siempre hay cuando vemos genética nos hacen este escenario ético que tal vez es muy específico, ¿no? Pero imagínense que le hago la prueba para saber si alguien va a tener Huntington, que es una enfermedad horrible donde tienen demencias muy tempranas, ¿no? Desde los 40 años y aparte es mortal, ¿no? Y le hago mi prueba a los 2 hijos sin que ellos sepan y sé que uno sí y uno no. Y solo tengo dinero para mandar uno a la universidad. ¿A quién mando? ¿No? O sea, son esas cosas que no deberíamos ni tener el dilema ético, ¿no? Porque no debería un papá tener que enfrentar estas decisiones, ¿no? Entonces, primero, por salud mental de los papás, si no le voy a hacer nada, porque no puedo hacer nada hoy en día, ¿no? O sea, tal vez el día de mañana ya podamos editar los genes y cambiarlos y entonces pues ya lo evaluaremos, ¿no? Para algunos síndromes, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que aumenta el riesgo de cáncer de colon y endometrio, ya están creando una vacuna, ¿no? Entonces, esto tal vez nos va a cambiar el escenario y está increíble porque entonces sí voy a poder decir, te doy una vacuna contra cáncer, ¿no? Tal vez va a ser, aunque tenemos vacunas hoy en día que nos ayudan a disminuir el riesgo de cáncer, como la vacuna del papiloma, esta va a ser la primera vacuna que sea realmente para prevenir cáncer, ¿no? Todavía está en estudios, apenas pero pues en ese escenario, pues tal vez ya valdría la pena decir, bueno, si tengo una vacuna para cáncer, pues igual vale la pena. Pero hoy en día hacer una prueba de BRCA1, BRCA2 a una niña de 13 años, les digo, por un lado va a ser volver loco a los papás y que tomen decisiones tal vez conscientes e inconscientes no adecuadas para un niño, ¿no? Segundo, le estamos quitando la autonomía de decidir. Estas pruebas siempre tienen que ser una decisión individual, porque si no, justo luego va a crear problemas a lo largo de la vida. Para empezar, la niña cuando tenga 18 años le puede decir a su mamá, yo no quería saber por qué me la hiciste, por qué me quitaste mi derecho a decidir, ¿no? Yo tenía 13 años y tomaste tu rol para algo que además no me iba a beneficiar en ese momento, ¿no? Entonces, decidiste por mí y me quitaste la autonomía, ¿no? Entonces, y va a haber problemas y justo pueden enfrentarse a una adolescencia mucho más complicada. De por sí la adolescencia es complicada para todo el mundo, ¿no? Entonces, crea estos conflictos y lo sabemos en la literatura, que siempre trae estos conflictos de tú me quitaste mi derecho a decidir y entonces yo no sé si yo hubiera decidido o no, pero yo no sé, o sea, no me diste esa opción de saber, ¿no? Y a los 13 años nadie puede decidir, ¿no? Nadie tiene la capacidad de decir si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, aumenta el riesgo, digo, no vamos a hacer nada médicamente, va a angustiar a los papás. Luego dicen, es que no le voy a decir a la niña o no le voy a decir al niño, pero sorpresa, se terminan enterando siempre. O sea, no sé cómo, pero siempre se terminan enterando. Entonces terminas creando conflictos de no me dijiste, me engañaste, me dijiste, me guardaste la prueba, no me la guardaste. ¿No? Entonces va a crear conflictos. Y este proceso genético y hereditario de pruebas tiene que ayudarnos a hacer el proceso más fácil, a quitarnos angustias, no a darnos más. De por sí es dificilísimo el camino como para crear más angustias, ¿no? Ahora, el único, digamos, la única donde no se cumple esta regla es de los poquitos síndromes de cáncer hereditario que sí aumentan el riesgo de cáncer infantil, que por suerte son poco comunes, ¿no? Porque sí hay. O sea, en estos casos sí, porque ahí sí voy a poder hacer algo médicamente. Entonces, si puedo hacer, justo hay un síndrome
donde sí hay riesgo de hecho, desde que nacen, ¿no? Se llama Lifraumeni, donde ahí sí puede hacer un estudio para buscar si tienen un tumor suprarrenal y ayudarlo a detectar a tiempo y salvar la vida al niño, pues ahí sí vale la pena, ¿no? Porque sí va a haber pruebas que voy a poder aplicar para ayudar a detectar a tiempo, ¿no? Pero fuera de eso, entonces, el decidir saber es solo un miedo como mamá, que además, si sale positivo, pues no me va a quitar el miedo, ¿no? Si sale negativo, entender muy claramente que entonces no, y si me puede dar. Y tercero también, que siempre lo que les digo a todos estos papás que me dicen, es que yo ya le quiero hacer la prueba a mis hijos, les digo, es que además de aquí a que tu hija, si hoy en día tiene 3 años, de aquí a que tu hija tenga 25, 30, 35, va a haber 1000 cosas más que ofrecerles, ¿no? Entonces esperemos a poderles ofrecer algo diferente, como qué, ¿no? Siempre me dicen, ¿qué puede haber tan diferente? Les digo, ya ahorita se está desarrollando una prueba que ya de hecho lo ofrecen en Estados Unidos, todavía no nos encanta, todavía no, la FDA, que es la organización que aprueba las pruebas, todavía no la aprueba, porque todavía tiene muchos falsos positivos y negativos, pero ya hay una prueba que vas al laboratorio y te mide si tienes activamente 60 tipos diferentes de cáncer. Entonces, seguro estas pruebas se van a desarrollar más y entonces va a llegar el día en que justo en 15 años yo estoy segura que ya va a pasar eso. Ya vamos a tener una prueba donde yo voy a tomarme una vez al año mi prueba de sangre para ver si tengo cáncer activo o no de estos 60 tipos y entonces pues ya cambia. Entonces, tal vez en 15 años ya podamos hacer terapia génica para esa niña que hoy tiene 13, pero que en 15 años va a tener 27, ¿no? Entonces, esperemos ¿no? también para poderles ofrecer más cosas, que hoy en día todavía no podemos ofrecer tanto, ¿no? Entonces, a nivel científico, a nivel ético y a nivel psicológico, y a nivel de cuidar a la familia y la relación de la familia, por eso no se hacen pruebas en niños casi nunca. Talia, hay una pregunta aprovechando ahí, por ejemplo, pero ahí sí, ¿cómo agrega el valor de acudir a una consulta para que nos hagan la historia clínica y nos asesoren o sea, justo lo que nos estás compartiendo, ¿no? Tienes tanto riesgo, pero a lo mejor más adelante te conviene. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Por qué es tan valioso ir con ustedes como genetistas cuando hay esa historia en la familia, ya sea familiar o de un caso de una persona que le ocurrió joven y tú quieres saber cómo te puede afectar a ti? Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, porque esa es la pregunta clave, ¿no? Que siempre estamos insistiendo los genetistas, ¿no? Porque es importante, uno es, antes de hacerse la prueba es entender para qué me va a servir, cuál va a ser mi riesgo, para qué me va a afectar, qué prueba necesito, ¿no? Qué tipo de genes pueden estar alterados, ¿no? Y seleccionar la prueba adecuada que me va a contestar las preguntas y entender justo el poder tomar la decisión de decir, o sea, aunque me la esté mandando mi oncólogo, porque hoy en día ya pasa mucho que estas pruebas nos ayudan también a decir tratamiento, ¿no? Pero es entender el contexto y entender justo cuál es el riesgo de que si yo la tengo, si la tengan mis hijos, o igual y vale la pena ni siquiera que me la haga yo. A veces pasa, sabes que mejor es mejor para tus hermanas que se la haga tu mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces no te hagas tú la prueba, hazla a tu mamá, porque la prueba de tu mamá le va a ayudar a todas tus hermanas, ¿no? Entonces es bien importante poder decidir qué prueba, a quién se la hago, cuándo se la hago, y cuáles y que la persona entienda de qué le va a servir la prueba para ella y sus familiares, ¿no? Eso es importante antes de hacer la prueba. Hoy en día ya sabemos que muchos laboratorios las ofrecen y entonces justo puedo ir a pagar y que me hagan la prueba, pero la prueba se llama asesoramiento preprueba o asesoramiento genético preprueba, me va a ayudar a entender esto. Y ya que tengo el resultado en mano, es importantísimo para poder interpretar justo, o sea, cada gen me va a dar diferentes riesgos, diferentes medidas de prevención, diferentes opciones de tratamiento, diferentes riesgos para mis familiares. Entonces, es bien importante poder explicar, uno, qué significa una prueba positiva, ¿no? Porque también luego llegan angustiadísimos de me salió positivo, sí, pero ¿positivo a qué? ¿No? O sea, de repente hay genes que me van a aumentar un poquito el riesgo de cáncer y me explican el por qué me dio cáncer, pero no tengo que hacer nada más me explican y no hay o sea, no tengo que hacer nada más porque me están aumentando un poquito y me va a dar esa tranquilidad. Mientras hay otras pruebas que sí me pueden decir, sabes que tiene estas opciones y tal vez vale la pena pensar en una cirugía profiláctica, pensar, no sé si se dan cuenta, o sea, no es obligatorio, es pensar, ¿no? Y para la gente que no ha tenido cáncer en mi familia también vale la pena que ellos decidan si se quieren hacer la prueba o no y qué van a hacer con el resultado de esa prueba, ¿no? Entonces, esta parte es importantísimo. Y algo que también es muy importante, por lo cual es importante ir al genetista, es la interpretación del resultado, porque hay, digamos, 3 tipos de resultado. Algo que se llama, pues ya lo vimos, positivo, negativo, pero también hay algo que se llama variante de significado clínico incierto.
o lo pueden ver por ahí también en tal si alguien ya se hizo el estudio, dice BUS, ¿no? Por las siglas. Y estas son variantes en las cuales no hay una buena interpretación todavía no hay suficiente información genética para poderla clasificar bien. Y estas variantes necesitan una buena clasificación y no se deben de tomar decisiones basadas en esta variante, ¿no? Entonces, de repente llegan conmigo y me dicen, es que tengo 3 resultados positivos, ¿no? Mi riesgo de cáncer es altísimo. Y no, son 3 de estas variantes que además a la hora de analizarlas, lo más seguro es que no sea nada, ¿no? Entonces es no, tu resultado en realidad, justo acabo de tener una consulta ahorita, hace rato que les decía, tienes una de estas variantes, pero la conclusión es que tu resultado es negativo, aunque veas ahí que hay algo escrito, ¿no? Y aunque la conclusión es que tu resultado es negativo, ¿no? Tuve también la semana pasada algún estudio muy claro, donde también una ginecóloga de buena intención nos decía, híjole, es que sí ve con la genetista porque te salió esta variante que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de colon, justo era de esta, y cuando la veo le digo, no, es una variante, es una búsqueda, además, sabiéndolo interpretar, que a ver, los genetistas tenemos ahí nuestros trucos para poder entender hacia dónde van, le digo, no, o sea, no te voy a mandar nada, ni siquiera una colonoscopia. Yo, no estás en la edad todavía. Cuando llegas a los 45 a todos nos toca, ¿no? Pero, por cierto, si nos están escuchando y no se han hecho su colonoscopia, a todos nos toca a los 45 años, ¿no? Estamos muy conscientes de la mamografía, de la colonoscopia, ¿no? Entonces, pero bueno, pero entonces no, o sea, tranquila, esta variante no es positivo, ¿no? Entonces también esa parte es importantísima. Estas variantes, cuando caen en manos equivocadas, me ha tocado pacientes que se terminan quitando mamas, ovarios con variantes que luego se reclasifican como benignas. O sea, nunca fueron un resultado positivo y terminan sin ovarios cuando no estaba indicado, ¿no? Cuando está indicado, pues pueden ser medidas muy buenas para la persona adecuada, pero cuando no está indicado, pues nada más es, pues esta mujer que lo tengo muy en mente y la quiero mucho, terminó con una menopausia temprana, justo aparte en época de pandemia, donde no la necesitaba esa menopausia, cuando fue una variante que se reclasificó como benigna, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Pues la prueba genética tiene que ir de la mano del genetista, aunque hay oncólogos buenísimos que sí saben interpretarla y demás, pero pues si tenemos la herramienta para ayudarnos en equipo, ¿no? Pues hagamos equipo, ¿no? Oncólogos, genetistas y ayudándolos al paciente, ¿no? Claro, ¿quién debería de ir ahorita, así que nos está escuchando, quién sí debería de ir a una asesoría con un genetista? Bueno, me quedé pensando porque ya dicen las guías que todas las mujeres menores de 65 años con cáncer de mama, ¿no? Que ahí podríamos discutir. Entonces, básicamente hoy en día casi cualquier mujer que haya tenido cáncer de mama, básicamente todas, ¿no? Ya según las nuevas guías, ¿no? Desde ahí podemos empezar. Hombres con cáncer de próstata agresivo, ¿no? También tienen que ir con un genetista. Mujeres con cáncer de ovario, ahí sí todas, ¿no? Si hubo un cáncer de colon, cualquier persona joven con cáncer en general, ¿no? ¿Qué significa joven? Para cada enfermedad puede ser diferente, ¿no? Pero entonces para un cáncer de próstata menores de 45 años, no, menores de 60, ya un hombre con menores de 60 ya se considera joven. Para cáncer de colon es menores de 45, ¿no? Entonces, si hay alguien joven en la familia, si una persona ya tuvo más de 2 tipos de cáncer, de cualquier tipo, aunque haya sido piel y mama, ¿no? También hay que ir. Si hay alguien en la familia que haya tenido más de 2 tipos de cáncer, si hay en la familia más de 3 personas con el mismo tipo de cáncer o relacionados. A veces eso es cómo sé si están relacionados o no, pues hay que preguntarle al oncólogo, o si tienes la duda, ve con el genetista, ¿no? Porque, como les digo, por ejemplo, mama y ovario van relacionados, ¿no? Colon y endometrio van relacionados. Entonces, a veces no son tan obvias las relaciones, ¿no? Entonces, sí, yo diría tal vez como general, si hay más de 3 personas del mismo lado de la familia que hayan tenido cáncer, vale la pena, ¿no? ¿Qué más? Si hay alguien con un tipo de cáncer raro, o sea, ¿a qué me refiero, por ejemplo? O no esperado, ¿no? Un hombre con cáncer de mama, él y toda su familia tienen que ir al genetista, ¿no? Si alguien tuvo cáncer en las 2 mamas también, y también si, por ejemplo, está asociado a tengo bolitas en los labios o tengo bolitas en las manos o tengo muchas manchas en la piel, ¿no? O sea, que digan, es muy común que todos tengamos manchas, ¿no? Pero hay ciertas manchas, por ejemplo, muchos tumorcitos o algo así. Y yo diría que la razón número 1 hoy en día para ir al genetista, ¿no? Es tengo angustia porque quiero saber si se hereda o no se hereda, o
justo tengo historia en mi familia y quiero saber si se hereda o no se hereda, ¿no? Y la respuesta a veces va a ser no, tranquilo. Entonces, tu caso es como de estos, les digo, solamente el 10% va a ser hereditario, el resto no lo va a ser. Aunque tengan historia familiar, porque, ojo, también, cuando hablamos de estos 3 grupos de pacientes, el 70%, la causa, lo que le llamamos es multifactorial, que quiere decir que son muchos factores los que hicieron que se diera el cáncer. Y aquí la parte genética es donde menos peso tiene, que es el 70% de los casos, ojo. Solo un 10% va a estar en este grupo de síndromes de cáncer hereditario. Y el otro 20% le llamamos familiar. ¿Qué quiere decir familiar? Familiar quiere decir que sí hay una historia en la familia, pero que no es genético. ¿Y cómo es esto? Pues la familia no solo comparte genes, también comparte hábitos, comparte exposiciones, comparte dónde vivieron, comparte dónde crecieron, ¿no? Entonces, de repente tengo familias que crecieron muy cerca de petroleras. Entonces, va a haber mucho cáncer, pero están relacionados a la exposición a esta petrolera. De repente hay mucho cáncer que está relacionado con que cocinaron con humo de leña toda la vida, entonces todos crecieron con este humo de leña. O de repente sucede que el abuelo fumaba muchísimo y les fumó a todos toda la vida y todos son fumadores pasivos, hasta los nietos, ¿no? Entonces, ojo, no siempre que tengo una historia de mucho cáncer en mi familia es hereditario, muchas veces puede ser familiar, ¿no? Es el 20% de los casos. Entonces, y ojo, luego también una cosa es que no se suman los riesgos. Luego es que tengo mucho riesgo porque mi papá y mi mamá tuvieron cáncer. No se suman, o sea, o viene de un lado de la familia o del otro. Muy pocas veces es rarísimo que justo sí los dos tengan, ¿no? Pero en realidad no es de que porque haya riesgo de los dos lados se van a sumar, ¿no? Solo hay nada más para reforzarle a la audiencia por si cualquier cosa. Recuerden, si eres joven, tienes cáncer, te toca esta historia y es importante que te vea un genetista. Ya esa persona te hará toda la historia familiar y decidirá junto con tu médico si te hacen o no las pruebas y todo esto que estamos platicando para que también esa parte la entendamos. Y bueno, y siempre recordar que es mejor, ahorita en el mercado hay muchas pruebas, es como algo ya muy accesible. Entonces, por eso es bien importante que si sí vas a tener una acción, como decía la doctora Talia, con ese resultado, o sea, si sí va a impactar para ti y va a hacer algún cambio en el tratamiento, pues entonces vale la pena acercarse a eso. Pero muchas veces las personas se acercan solitas y sin asesoría y eso puede confundir. Ojo, por otro lado, también puede haber quien no te mande a hacer las pruebas y también por eso es bien importante que estés informada o estés informado para que tú digas, ojo, yo vi esta parte y quiero saber si me toca o no me toca y pues eso también es como el derecho que decía la doctora que tenemos, ¿no? Para hacerlo. Y esto es cuando es hereditario, Talia, pero también hay como pruebas que se hacen cuando ya te dio cáncer y que sirven para saber si te va a dar más o si te van a dar quimio. Esas pruebas, ¿qué es o por qué están esos genes también ahí? Que era de los genes que nos decías que van por otro lado, que la receta se cambió por otra razón. No sé si nos puedas platicar un poquito de esa parte. Antes de pasar a eso, les quiero, ¿sí estamos en vivo o ya nos fuimos en vivo? Sí, creo que tú y yo sí, nada más está Mónica. Sí, Mónica salió. Sí. Sí. Antes de entrar en este tema que es interesantísimo, quiero nada más un último punto de esta parte de la historia familiar, nada más, todos los que nos están escuchando, es importantísimo, obviamente cada quien tiene derecho a decidir, pero que justo hablen con sus familiares, cuando tuvieron cáncer, sí compártanlo, ¿no? Quiten este miedo a, yo no le quiero contar a no sé quién, porque el conocimiento salva, ¿no? Entonces, tanto sí platíquenlo, no, es que no le quiero preguntar a mi tía si tuvo cáncer o no. Lo entendemos, es difícil el tema, pero hay que quitar este tabú, porque realmente muchas veces les digo, oye, ¿hay historia familiar en tu familia? No. Luego no pregunta, regresen, sí, fíjate que mi prima sí tuvo y mi tío sí tuvo, ¿no? Y de repente, pum, sí necesitas la prueba, ¿no? O sea, parecía que no, pero sí está indicadísimo. Entonces, y al revés, ¿no? Sí, es que yo pensé que mi prima sí le había dado cáncer, pero resulta que no es cáncer, era solo una bolita que salió benigna y nos cambia todo el escenario, ¿no? Entonces, antes de contestar esta pregunta interesantísima, es, por favor, quitemos el tabú. El hablar con la familia nos va a dar una red de apoyo más grande, nadie nos va a juzgar por tener cáncer y esta información puede ayudar a otros
a luego tomar decisiones, ¿no? Bueno, ya. Entonces, sí, ahora sí, tu pregunta que me encanta, Marilyn, pues les decía yo, existen dos grandes pruebas, ¿no? Unas van a ser las que me hago en sangre, que son esta prueba en sangre me va a ayudar a ver, digamos, cómo están mis genes en todo el cuerpo. Entonces, son los genes con los que nací, ¿no? Esto le llamamos germinal. Mientras que hay otras pruebas que me van a ayudar, o le ayudan sobre todo al oncólogo para tomar decisiones de cómo me va a ir con este tumor va a ser agresivo, no va a ser agresivo, qué tipo de tratamiento puedo recibir, vale la pena que le dé quimio, no le dé quimio, ¿no? Entonces, y cada prueba además me responde diferente. Entonces, hay una prueba para cáncer de mama que me dice necesita quimio o no necesita quimio, ¿no? Y que se aplican de forma temprana, ¿no? Y en mujeres generalmente que son estrógenos positivos, ¿no? Eso es como muy específico. Mientras hay otras pruebas que me ayudan a determinar si progreso, qué tipo de tratamiento necesito, y hay otras pruebas que le ayudan al oncólogo a saber qué tan agresivo va a ser. Entonces, aquí siempre hay que preguntar, porque luego llegan y dicen, es que ya me hice la prueba genética. ¿Cuál? ¿No? Hoy en día hay muchísimas, ¿no? Entonces, y también preguntarle al oncólogo y decirle, ¿esta prueba me están haciendo es en el tumor o es en sangre? ¿No? ¿Es somática o es germinal? Porque me da información totalmente diferente. Y ojo, si es una prueba en el tumor, también me ha pasado que llegan y me dicen, es que en mi familia tenemos el síndrome, póngale el nombre que quieran, ¿no? Y hoy, ¿cómo saben? Es que le salió en la prueba del tumor a mi mamá. Lo que sale en la prueba del tumor no es que ya está en sangre, hay que hacer una prueba luego para confirmarla. Y hay algunos que son raros, o sea, hay unos, por ejemplo, por darles un nombre, ¿no? TP53 es un gen que es súper común en el tumor. Pero el síndrome de cáncer hereditario relacionado es raro. Entonces, generalmente, aunque lo encuentre en el tumor, no lo tengo que buscar en sangre. Mientras otros que sí. Otros que si lo encuentro en el tumor, hay que buscarlo en sangre para saber que es como un BRCA que encuentro yo en el tumor, siempre lo voy a tener que buscar en sangre, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima y se vale preguntarle al oncólogo, ¿no? ¿Esta prueba genética qué es? ¿Es en el tumor o es en sangre? Y si el oncólogo no les sabe responder, vayan con otro oncólogo. Porque luego también hay algunos, ¿no? Que les digo, o sea, llegan ya y dicen, sí, en tu familia tienes este síndrome porque lo encontré en el tumor. No, nunca, ¿no? O sea, aunque nos pueda dar muchas pistas, o sea, yo sí puedo ver la prueba del tumor y decir, híjole, sospecho que sí, por algunos números que yo veo, para poder confirmar un síndrome de cáncer hereditario, siempre va a ser una prueba en sangre o en saliva, ¿no? Entonces, bien importante reafirmar esta parte para la audiencia. Recuerden que sí va a haber algunas cosas que van a venir de nuestra familia y va a haber otras cosas que por el estilo de vida o porque me tocó la suerte de vivir en X lugar, como nos dijo la doctora, podría que cambió la receta, pero no quiere decir que yo venía con la receta cambiada, ¿no? Y eso hace que pues la proteína que se iba a tener sea diferente y eso puede ser que la función cambie y pues eventualmente se pueda desarrollar un cáncer. Entonces, importante eso porque sí mucha gente sufre, como decía Mónica, con la situación de tener esto, ¿no? De los genes y demás. Importante también que sepamos que hoy día los que son del tumor, como dijo la doctora, pueden ser muy útiles para que podamos escoger tratamientos o incluso podamos asesorar a una mujer para recibir o no quimioterapia, que eso también ha cambiado la historia de muchas mujeres que no tienen que recibir quimioterapia forzosamente en algunos casos, ¿no? Que sobre todo son etapas tempranas de cáncer de mama y no es para todos los tumores, ¿no? Algunos tumores no tienen esta opción, pero súper importante pues esta asesoría, ¿no? De que sí va a haber algunas cosas que hay que buscar en sangre si no se hizo y por eso es que muchas de las pruebas que hay en el mercado generalmente van a ser las dos, tu sangre y la del tumor. En algunos casos, son las pruebas más completas para orientar más al genetista y al profesional de salud que te esté viendo de parte de la oncología, ¿no? Entonces, pues bueno, está este panorama muy, muy interesante. Ahora también hay algunas cosas que se saben de los genes y la radioterapia, ¿verdad, Talia? O sea, también hay algunos genes que son importantes para los radioterapeutas, ¿verdad? No sé si de ahí nos puedas contar también algo. Sí, no, la verdad es que la genética hoy en día ya impacta tanto a veces el tipo de cirugía que se va a decidir,
¿no? El tipo de radioterapia o la dosis de radioterapia que pueden recibir. Otras también que nos ayudan a ver qué tantos efectos secundarios pueden llegar a tener por la radioterapia y por la quimioterapia, ¿no? También hay pruebas que nos ayudan a saber también si van a tener efectos o no secundarios de la quimioterapia, ¿no? Que también se llaman farmacogenética. Entonces tenemos ya, por eso les digo, cuando hablamos de pruebas genéticas ya no podemos hablar una sola. Y también decirles que quiero dejarles algo más confuso todavía, ¿no? Para que no se queden con la idea de sangre, hereditario, tumores, porque hay algo también para que sepan por ahí que se llama biopsia líquida, ¿no? Entonces también para que se queden, para que no se queden con la idea de que todo, si me tomaron sangre quiere decir que es hereditario, ¿no? Esta biopsia líquida es algo interesantísimo que también está cambiando la quimioterapia y la oncología en general, ¿no? Porque ahora sucede que podemos encontrar en la sangre información del tumor. Entonces, y está evitando que se tengan que hacer biopsias. Sabemos que esta biopsia a veces puede ser invasiva, ¿no? A veces tengo que operar para volver a tomar el tumor, ¿no? Imagínense en un tumor cerebral, ¿no? Donde tenga que volver a operar para ver cómo está ese tumor y si regresó, o en cáncer de pulmón, que a veces son chiquititos estos tumores y que no alcanza. Entonces, esta nueva tecnología que se llama biopsia líquida, lo que hace es buscar información del tumor en la sangre o en otro líquido, ¿no? También puede haber en otros líquidos, lo más común es sangre, pero puede ser, que les cuento, que hasta en orina ya se está haciendo, ¿no? Entonces imagínense también, ya vamos a llegar a ese punto en el cual por medio de una muestra de orina te puedan saber cómo respondiste al tratamiento, ¿no? En eso vamos, todavía no estamos tan ahí. Entonces, nada más, no, porque quería aclarar esto, ¿no? Una vez más, si les van a tomar muestra de sangre, nomás pregúntenle también a su oncólogo, a su médico tratante o a su radioterapeuta o a quien sea. No es biopsia líquida. Si es biopsia líquida, es información del tumor, no sé si es hereditario, ¿no? Entonces, y bueno, pues respondiendo a esto, sí, o sea, ya las pruebas genéticas llegaron a la oncología para quedarse porque ya nos están ayudando a poderle dar a cada paciente el tratamiento específico que él necesita. Y esto le llamamos medicina de precisión o medicina personalizada, ¿no? Donde cada vez más y más y más nos estamos acercando a eso, a que cada persona sepamos si va a responder o no, si le va a funcionar o no, si va a tener efectos secundarios o le tengo que bajar la dosis. Todavía nos faltan muchas cosas, ¿no? Pero la genética nos está dando todas estas respuestas, no nada más si es hereditario, ¿no? Oye, Talia, y ahora viendo desde el otro lado, me gustaría platicar un poquito igual para la audiencia, cómo es que nuestros genes trabajan. O sea, supongo, no necesariamente tenemos que tener mutaciones para que haya como estas faltas de ortografía que mencionabas, ¿no? En las recetas, en estas recetas que forman las proteínas, ¿no? Pero tenemos también un sistema genético que las detecta, ¿no? Que las detecta y que no necesariamente es que todas las faltas de ortografía pasan y se acumulan y tal. Entonces me gustaría dos cosas. Uno, ¿qué partes de nuestro cuerpo las detectan? Y dos, más allá de lo que hay en nuestros genes, de esa información que hay ya en nuestros genes, nosotros qué sí podemos hacer, más allá de no quitarte los ovarios ni nada, ¿no? Pero sí para disminuir factores de riesgo. Y en alguna de tus últimas conferencias que te escuché, también hablabas de la epigenética, un poco más arriba de esto, que si ya traemos información y la falta de ortografía, ¿qué sí podemos hacer nosotros diferente? Bueno, primero es platicar un poquito que justo, pues sí, o sea, todo el tiempo nuestro DNA está expuesto a estos químicos, tanto del ambiente, pero ojo, cuando hablamos de ambiente también es el propio cuerpo que crea este ambiente, ¿no? Entonces siempre les digo a las mujeres, a todas, ¿no? El principal factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer, ¿no? Y se ríen, pero les digo, pues, pero finalmente lo es. ¿Y por qué? Porque nuestras hormonas producen esta famosa palabra que escuchamos en todos lados, radicales libres, que van a atacar el DNA todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso ser mujer ya nos va a estar produciendo esto, ¿no? Entonces, pero pues el cuerpo no se deja tan fácil, como bien dices. Entonces, muchos de nuestros genes que tenemos son especialistas se llaman genes de reparación. Y se van a dedicar, o sea, existen, su función es estar detectando fallas cuando hay faltas de ortografía y corrigiéndolas, ¿no? Son como unas muy buenas maestras, ¿no? Que ahí se dedican a estar revisando y reparando, ¿no? Porque además hacen las dos cosas, reparar. Que justamente muchos de estos genes que tienen que ver con el síndrome de cáncer hereditario están las faltas de ortografía en estos genes. O sea, BRCA1 y BRCA2
Eso son genes de reparación. Otros genes que tienen que ver con este síndrome de Lynch que hablábamos, ¿no? De cáncer de colon y endometrio, son genes de reparación de otro tipo de errores diferentes, porque además, según el error, eso es muy interesante porque cada químico o cada carcinogénico nos produce errores diferentes en el DNA y tenemos mecanismos diferentes para cada uno de esos errores. Entonces, no va a ser el mismo el daño que produce la luz ultravioleta, ¿no? Del sol, que el daño que produce el cigarro. Y entonces también los mecanismos que entran pues son diferentes, ¿no? Entonces, eso pensando en estos genes de reparación. Y pues sí, efectivamente nuestros genes todo el tiempo nos están cuidando, ¿no? Y todo el tiempo nos están reparando. Eso. Y segunda pregunta, ¿qué podemos hacer en el día a día para disminuir el riesgo de cáncer? Todo mundo, ¿no? Ahí no importa si es hereditario, si no, si tengo síntomas en mi familia, si no, hay como reglas muy claras que nos ayudan a disminuir estos riesgos, ¿no? Entonces, número 1, y antes de empezar con esto, esta parte de epigenética, ¿qué es la epigenética? Pues así como la genética son faltas de ortografía, la epigenética son los signos de puntuación y aquí los quieren saludar. A ver, saluda. Ya, ¿saludaste? Muy bien, aquí nos está acompañando. Entonces, la epigenética son marcas que van a ayudar a que los genes se prendan o se apaguen. ¿Por qué se tienen que prender o apagar los genes? Pensemos que, por ejemplo, cuando se crea un embrión, cuando nos creamos como bebés, necesitamos miles de genes que estén haciendo que crezca, ¿no? O sea, y rapidísimo. Entonces vamos a tener miles de genes prendidos que su única función es el crecimiento, ¿no? Pero luego de repente llegan hasta aquí, ¿no? Tenemos muchos genes prendidos que nos van a decir, y luego mágicamente se apagan cuando llegan aquí, ¿no? Cuando el dedo ya se formó, dicen, ahí ya te apagas y nunca más te vas a volver a prender. Y entonces nunca más se van a volver a aprender porque justo nunca más vamos a poder crear un dedo nuevo, ¿no? No tenemos la información para crear un nuevo dedo. Entonces eso se va a quedar apagado para siempre por medio de marcas epigenéticas. O sea, estas marcas van a decirle, nunca te vuelvas a aprender. Hay otros que a veces se prenden y se apagan. Por ejemplo, el hígado. El hígado está casi siempre apagado, pero si tenemos cierto daño, sí se prenden ciertas vías que reparan un poquito el hígado y hacen que se cree nuevo hígado. La piel también, o sea, si tenemos una cortada, sí va a haber ciertos genes que se prenden para reparar la piel y creamos nueva piel, ¿no? Y la nueva piel. Entonces, justo hay órganos que sí vamos a necesitar que se estén prendiendo, mientras otros que necesitamos que se quedan apagados para siempre. Y en el cáncer lo que sucede a veces es que estos genes que deben de estar apagados se prenden. Y entonces un tejido empieza a crecer mucho, ¿no? Mientras que, ahora, hay mucha información de repente como de cremas epigenéticas, ¿no? Y esta crema actúa a nivel epigenético y este jugo actúa a nivel epigenético. La verdad es que la epigenética es más compleja todavía que la genética, ¿no? Entonces, todavía no hay algo mágico que tú digas, porque además justo imagínense el mecanismo por el cual el cuerpo tiene que saber, sí se prende, sí se apaga, no quiero prender todo, ni quiero apagar todo, necesito ciertas cosas prendidas y apagadas, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía no hay. Las pruebas epigenéticas que venden realmente no son validadas científicamente, no me dan información buena, ¿no? No me van a ayudar, ¿no? Porque aparte de los resultados, entonces, porque no existe todavía, ¿no? Algo que me diga todo esto, ¿no? Entonces, sí hay pruebas epigenéticas muy específicas, o yo sí en el laboratorio en el INCAN tengo una prueba que justo como preguntaba la doctora Marlene, que me va a ayudar a determinar la radioterapia y la respuesta a tratamiento en tumores cerebrales, pero se llama promotor de MGMT. O sea, sí específico es, ¿no? Y solamente es la prueba del promotor del gen de MGMT, ¿no? Entonces, la epigenética es interesante. Y sí hay medicamentos que ya tenemos que sí nos ayudan a aprender y apagar los genes adecuados. O sea, sí hay una terapia que se creó, de hecho, en México, y sí hay algunas cosas, pero todavía está muy en pañales todo esto, ¿no? O sea, todavía los tratamientos epigenéticos, las pruebas epigenéticas, todo eso, cualquier cosa que les ofrezcan en el mercado, todavía no está validado científicamente. Pero entonces, ¿qué sí puedo hacer yo en mi día a día para intentar mejorar, intentar disminuir mis riesgos en general, ¿no? Y sí intentar que los poquitos que puedo manipular que se prenden y se apaguen. Lo sabemos, se los repito, como siempre lo hemos sabido, queremos recetas mágicas. La respuesta es obvia y lo sabemos todos. Hacer ejercicio. Nos lo han dicho 1000 veces y no lo hacemos. Hacer ejercicio. Todos deberíamos hacer cuando menos 20 minutos de ejercicio al día, o hay un nuevo estudio que por ahí dice 7,000 pasos, ¿no? Pero bueno, lleguen a los 7,000 pasos si pueden, sino mínimo 20 minutos de ejercicio al día obligatorios. O sea, así como nos lavamos 3 veces al día, deberíamos hacer actividad física, ¿no?
Y si no lo pude hacer un día, lo hago al otro día 40. Y si no pude el fin de semana, pues el fin de semana hago 2 horas. Y, o sea, tengo que juntar esos 20 minutos a la semana como pueda, róbenselos a la vida. Yo, por ejemplo, últimamente por cuestiones de la vida no puedo hacer ejercicio, pues ahí en el hospital subo y bajo escaleras, ¿no? Y junto mis 20 minutos de que caminé, ¿no? Entonces, cuando menos un test. Entonces, roben el ejercicio de la vida. Si se van a ir a correr y poner los tenis y hacer una hora, mucho mejor. Si van a hacer una hora de gimnasio, mucho mejor. El ejercicio que quieran. Van a hacer yoga, zumba, lo que quieran. Pero si no, esos 20 minutos obligatorios, estacionen el coche lejos, váyanse caminando en lugar de en el metro, ¿no? O sea, pero caminen, muévanse. Segundo, comer sano. ¿Y qué es comer sano? Tampoco hay recetas mágicas, tampoco hay elementos mágicos, tampoco hay elementos prohibidos, tampoco hay el jugo mágico. Lo sabemos. ¿Cuál es la respuesta? Lo más natural posible, la mitad del plato, verduras y frutas, lo más variado posible, lo menos procesado, quitemos lo que se pueda de todo lo procesado, ¿no? Vean nada más las etiquetas de lo que nos comemos, ¿no? Entonces, justo ahorita me decían, mira, es que ya mínimo me como estas galletas que están más naturales, ¿no? Y le decía, a ver, o sea, porque sea amaretto, ¿no? Digo, a ver, lee los ingredientes. Harina de trigo, azúcar, ¿no? Y el amaranto era como el quinto, entonces, pues no, en realidad no son galletas de amaranto, en realidad eran galletas de azúcar de trigo y un poquito de amaranto, ¿no? Entonces, comamos lo más sano que se pueda con el estilo de vida que tenemos, eso nos ayuda a disminuir riesgos. Bajarle a las carnes rojas también nos ayuda a disminuir los riesgos. No fumar de ninguna manera, ni vaping, ni shisha, ni un poquito en la fiesta, ni que mi novio sí fuma, pero yo no. O sea, todo el tabaco de todas las maneras posibles afecta. El fumador pasivo, hasta dicen, o sea, está el de primera mano, de segunda mano, que el segunda mano es el que le fuman, y el de tercera mano todavía es peor porque es el que está expuesto a la ropa, ¿no? Entonces también mamás que cuidan a sus bebés recién nacidos como son, ¿no? Como el tesoro más grande, pero fuman y regresan lleno de todos los químicos a que su baba se puede aquí, los están exponiendo a químicos sin darse cuenta, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, el cigarro no lo deberíamos aceptar de ninguna manera, de ninguna forma, en ningún momento, en ningún lugar, ni poquito, ni mucho, ni nada. El alcohol también es un carcinógeno. Entonces, el alcohol tenemos que moderarlo lo más que se pueda. No hay una dosis sana, ¿no? O sea, luego nos decían que una dosis al día, una copita al día de vino tinto era bueno para el corazón y no sé qué, no, se ha demostrado que no. No hay una dosis sana de alcohol, el alcohol no lo debemos de tomar porque es sano. Socialmente, si nos echamos una copita de vez en cuando, así como el cigarro les dije, nada, una copita de vez en cuando no pasa nada, pero es no es todos los días me echo mi cervecita, ni es el fin de semana me echo mis 8 shots, ¿no? Ni es, o sea, es una de vez en cuando, probablemente no nos aumenta los riesgos, pero el alcohol es un carcinógeno muy importante, ¿no? Y el cigarro lo sabemos, pero el alcohol no nos los creemos y lo es, ¿no? Entonces esa es la otra manera. Y en general tener una vida feliz, sana, sin estrés, bajarle al estrés nos ayuda también a disminuir. Entonces, una vida sana, comiendo sano, les digo, ya lo sabemos, ¿no? Nomás hay que hacerlo, que es lo difícil, ¿no? Pero comer sano, bajarle al estrés, hacer ejercicio, no fumar y bueno, y nada más como específico, muy específico del cáncer de mama, la lactancia materna disminuye riesgos de cáncer de mama, entonces es una maravilla porque además de ayudar al bebé, ¿no? A todo lo que sabemos que es maravilloso, disminuye el riesgo, aún en los síndromes de cáncer hereditario, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, ya otras cosas, ¿no? Ya más específicas de medicina, o sea, existen medicinas que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer, pero eso sí hay que hablarlo con el oncólogo, ¿no? Y existen también ya medidas, como tú dices, ya medidas más extremas, pero depende del riesgo-beneficio, ¿no? Cuando el riesgo es muy elevado, existen las opciones de cirugías para algunas personas, ¿no? Pero eso ya no va a ser para todo mundo. Obviamente no le vamos a recomendar nunca a todas las mujeres, no. Es solamente en escenarios específicos y siempre será una opción que cada quien puede decidir no tomar. Ay, claro, pues ay, como siempre, padrísimo platicar contigo. Ahí tenemos a Marta Ostrowski saludándote. Excelente, Talia. Excelente. Hola, hola, en vivo, aquí estamos. Ay, excelente. Es mi mamá. No, le mandamos un beso a mi mami. Ay, beso, señora Marta. Muchas gracias por conectarse. Y hay mucha gente conectada que seguramente está así, nomás, que no pregunta, pero, o que ojalá que le hayan quedado súper claras todas sus dudas. Y si no les quedaron claras sus dudas, porque luego, ya luego me escriben a mí, oye, y por cierto,
Sí. Y entonces ya vuelvo con ustedes y digo, ay, ¿qué crees que me acaba de preguntar? Sí. Pero bueno, si alguien de todas las personas que nos están viendo aquí quisiera una asesoría genética contigo, querida Talia, mira, ya están saludando. Hola, sí. hola Ruth, excelente plática. A ver, no tienen dudas, pero están ahí bien atentas. Hola Bueno, Dolores, miren. muchas gracias por conectarse, Sí. no hay dudas, pero hay saluditos. Muy bien. ¿A dónde te buscamos? ¿Qué hacemos? Mira, primero, ahí tienen mi nombre, que sí aparece, ¿verdad? En pantalla. Y Sí. ese es mi nombre en redes sociales en todas, ¿no? Entonces aquí en Facebook me pueden buscar y me pueden escribir con mucho gusto, con sus dudas, ¿no? En Instagram también, en Twitter también así me encuentran, ¿no? Como Talia Weckman, entonces con muchísimo gusto me pueden escribir si son dudas concretas. Si quieren consulta, estoy en el Hospital ABC, entonces ahí también con mi nombre preguntan en la clínica canceritario del ABC. Y ahí vas a decir tú, pero le voy a regalar una consulta a una de Comunidad Musas, que ahí Mónica va a decidir qué dinámica usa o qué, ¿no? Entonces le damos una consulta en línea a alguna de las que nos está escuchando. Tú decides, ahí tú decides, pero le regalo una consulta a una de nuestras queridas musas. Buenísimo. Creo que ya sé a quién. Okay. Pero igual, bueno, quien quiera, escríbame, dígame, y es más, en el grupo de la comunidad de pacientes, ahí les voy a poner qué tienen que hacer para ganárselo. Hay otro saludito por ahí. Un Fusca, muy interesante, profesional. Ay, claro, muy profesional siempre, ¿no? Aprendemos muchísimo siempre que platicamos contigo, Talia. Pues ahí está. Muy bien. Pues algo más, chicas, que quieran preguntar, añadir, Marlid, ¿algo más? No, yo creo que ha sido muy clara la sesión, Talia. Muchas gracias. Siempre es confuso y creo que es incluso confuso para los profesionales de la salud. Entonces, pues también recordar esta parte, ¿no? Existe un experto, y esa persona nos puede ayudar, ¿no? Entonces, pues estar conscientes de que pues para eso está esta especialidad hermosa, con gente que lo disfruta como la doctora Talia, a quien podemos recurrir y que pues bueno, que una asesoría, para mí creo que lo más valioso siempre es esta plática y la historia clínica y que creo que hace falta, digo, lo de los jóvenes lo he ido aprendiendo y cada vez es como algo que se repite en casi todos los lugares a donde me ha tocado ir y que a veces se nos va la onda incluso también a los que estamos tratando a los pacientes. Entonces yo creo que con que la comunidad se pueda llevar, no estamos hablando de los niños, estamos hablando de los adultos jóvenes, que ya tengan arriba de 18 años, pero que estén entre los 40 y 45, todavía se consideran jóvenes, incluso los 50, pues es importante que tengas una asesoría, como nos dijo la doctora, ya están las guías clínicas y también están las guías clínicas que si te haces una prueba genética, si te la mandaron a hacer, se debe consensar con un profesional de la genética, un genetista, ¿no? Eso también está en las guías, ¿no? El genetista forma parte del equipo de la salud que trata a las personas que padecen cáncer. Y pues muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar y de aprender contigo, Talia. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, o sea, los genetistas, y eso es lo que siempre les digo, estamos ahí para ayudar en el camino, ¿no? Tanto, como les decía en un inicio, ¿no? Al paciente que tiene cáncer puede ayudar a su familia, porque sabemos que en la familia siempre va a haber esta angustia de a mí me va a tocar o no, entonces poder ayudar también en el proceso a la familia, pero también a los profesionales, ¿no? Al oncólogo, al cirujano, al radiólogo, estamos ahí para ayudarlos, ¿no? O sea, siempre vamos a ser como parte del equipo de ayudarlos a poder tomar la mejor decisión, porque al final del día el que decide va a ser el oncólogo, ¿no? Y va a ser digamos, el que dirige la orquesta, ¿no? Pero ahí estamos nosotros para apoyarlo a que pueda tomar las mejores decisiones y como siempre les digo, además es un proceso, ¿no? A veces también, para el paciente, los que nos están escuchando que ya tienen un diagnóstico, la decisión que hoy tomo puede ser diferente mañana y está bien, ¿no? O sea, se vale ir poco a poco tomando decisiones, a veces no hay prisa, ¿no? A veces sí, o sea, a veces el oncólogo sí nos dice, necesito el estudio para tal día porque con esto voy a tomar la decisión y entonces ahí nos apuramos, pero a veces no, a veces ya es alguien que tuvo cáncer hace mucho tiempo y que todavía no está listo para decidir si quiere estudio genético o no está listo para tomar otras decisiones y se vale,
¿no? O sea, es un proceso que como genetistas nos gusta ayudarnos a acompañar, ¿no? Poquito a poquito o rápido, dependiendo del paciente, ¿no? Pero nosotros vamos tan rápido, tan lento como nos deja acompañarlo el paciente. Claro, y bueno, pues somos muy afortunados porque no es como que hay genetistas en cada esquina, ¿no? ¿Y dónde están? Ah, bueno, pues aquí está. La doctora Talia ya lleva 6 años con Musas y pues gracias por estar aquí. Y, ay, mira, ya se animó aquí un Fusca a preguntar, pero yo no sé si da tiempo en un minuto de contestar esto de qué es la herencia autosómica dominante. ¿De qué es eso? Muy fácil, sí, rapidísimo, nomás. Okay. Rapidísimo, cuando les decía yo que estas recetas de cocina siempre tenemos 2 copias de cada gen, ¿no? Uno que nos da mamá y uno que nos da papá. O sea, hay enfermedades en las cuales necesito tener las 2 copias alteradas para que me dé la enfermedad o para que me aumente el riesgo, y esto se llama autosómico recesivo, que es casi siempre las enfermedades que les dan los niños, ¿no? Porque justo necesito estas 2 copias alteradas. Pero en cáncer, la mayoría solamente necesito una de mis copias alteradas. Entonces, justo por eso es o me lo hereda mamá o me lo hereda papá. Y esto justamente se llama autosómico dominante, porque con tener una sola copia de las 2 ya voy a tener el riesgo aumentado. Y entonces esto quiere decir justamente que el riesgo que yo lo herede es del 50%. O sea, el riesgo que me lo hereden es del 50%, el riesgo de que lo comparta con mis hermanos es del 50% y el riesgo que yo le herede es del 50%, porque justo voy a tener una copia, digamos, con falta de ortografía y una copia sin falta de ortografía. Y cuando yo tenga hijos, puedo 50% heredar esta que está sana o esta que está con la mutación. Entonces, por eso es 50% y se repite 50%. Y en cáncer hereditario casi todos van a ser dominantes, ¿no? Entonces, por eso es casi siempre vamos a hablar de este 50% que se repite, tanto mi riesgo que me lo hereden como el riesgo de yo heredar, pero para cerrarlo, ¿no? Recuerden, es heredar la falta de ortografía, no heredar el cáncer. Y tener la falta de ortografía, tener la mutación, me aumenta riesgos, pero no me da sentencia de cáncer. Eso es lo que más me encantó, con eso cerramos. Nadie tiene una sentencia predeterminada de cáncer, y eso es muy bueno saberlo. Y comparto la opinión de Kung Fusca, de eres un crack, doctora Beckman, eres un crack, sí, claro que sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias, como siempre, gracias por aceptar la invitación, qué bonito que platicamos. Y bueno, pues ahí sí salen dudas en el camino, pacientes que necesiten apoyo, pues ya sabemos que ahí está Talia a la distancia de una llamadita. Muchas gracias a las 2, las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, besitos. Abrazos a las 2, gracias por el espacio otra vez. Gracias, cuídense mucho, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo. Bye.